¿Debemos los cristianos orar en el nombre de Jesús? ¿Debemos mencionar las palabras en el nombre de Jesús al final de una oración, o cuando vamos a orar por un enfermo, o incluso cuando queremos echar fuera un demonio? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto y vamos a analizar por qué nuestra cultura es tan común que muchas personas creyentes e incluso no creyentes al final de una oración, al final de una frase, mencionan estas famosas palabras, en el nombre de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El pasaje bíblico del cual, aunque mucha gente no lo sepa, se desprende este concepto de decir o mencionar en el nombre de Jesús cuando pedimos algo en oración, está en Juan 14:13. Hay varios parecidos, pero este tal vez pienso que captura muy bien lo que queremos expresar cuando decimos en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces el concepto de pedir en el nombre de Jesús queda como una especie de agüero en algunos casos, una especie de frase antes de decir amén. La gran mayoría de creyentes usamos esta frase. La pregunta que debemos hacernos ¿es necesaria? ¿Qué sucede si no oro en el nombre de Jesús o si no menciono estas palabras? Hace poco en un curso que estaba dictando, una estudiante me dijo que si ella al final de la oración no decía las palabras en el nombre de Jesús, se sentía que Dios no la iba a escuchar. Otra persona me dijo que tal vez sí le iba a escuchar, pero era más seguro que Dios nos escuchara si mencionábamos en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia sí menciona en la oración, y especialmente cuando se va a echar fuera demonios o cuando se va a orar por enfermos, el nombre. Pero miremos cuál es el contexto. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí está hablando Jesús. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, está hablando de un grupo de personas que creyeron y dice que en el nombre de él, de Jesús, porque dice en mi nombre, Jesús está hablando, vamos a echar fuera demonios, tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas y sanar a los enfermos imponiendo las manos. Ahora, la pregunta es, ¿está diciendo que la única manera de hacerlo? ¿Está diciendo que cada vez que uno haga estas cosas de esta lista debe mencionar las palabras en el nombre de Jesús? A veces siento que parece un poco esas películas de magos en las cuales el hechicero, si dice las palabras de manera correcta, entonces el hechizo funciona. Y cuando las menciona mal o incompletas, no funciona. Muchos hemos creído que las palabras, sea que lo digamos consciente o inconscientemente, son las que le dan poder a lo que viene después. Que Dios está obligado a responder si decimos las palabras mágicas. Ahora, esto no es así. Hay muchos ejemplos que pueden parecer que esto es un modus operandi. Por ejemplo, el caso de Pedro, cuando en Hechos capítulo 3 había un hombre que estaba enfermo y le dijo, yo no tengo dinero. El hombre le pidió dinero, le dijo, yo no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre se sanó. Literalmente Pedro usó la frase, en el nombre de Jesús. Hay muchos otros ejemplos de Pedro, Pablo, los apóstoles, Jesús, sanando enfermos y no mencionaban las palabras en el nombre de. Entonces, la polémica puede basarse en dependiendo cómo interpretemos la Biblia. Lo interesante saber es que hay varios casos en que personas utilizaron el nombre y no solamente no les funcionó, sino que les terminó pasando todo lo contrario a lo que querían lograr. Mire qué interesante este pasaje que está en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, está hablando Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús habla de un grupo de personas que decían creer en él, que lo llamaban Señor, que los milagros que hacían eran mencionando el nombre de Jesús. Pero qué interesante que no solamente no les tiene en cuenta lo que hicieron, sino que dice es que yo nunca los conocí. Que aparentemente podemos comenzar a ver que el tema del nombre de Jesús no se limita a unas palabras que bien se pueden decir, porque mire que Pedro las dijo. O sea,
yo no quiero que salgamos con la conclusión que entonces debo dejar de decir las palabras. Yo personalmente lo hago a veces. Vemos un caso puntual en que un apóstol lo dijo, sino que hay algo más profundo, que por lo menos en este caso es la relación que tengamos con Jesús. Él dice, ¿ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Y fíjese que es interesante porque dice, no todos los que digan o me llamen Señor, Señor son los que van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que por lo menos dos cosas podemos notar de este pasaje. Primero, que no se trata de decir las palabras mágicas, sino de conocer al Señor y también de obedecer sus mandamientos. Otro ejemplo que es hasta gracioso, que está en Hechos 16. Pablo está siendo seguido por una mujer que tiene como un espíritu de adivinación. Y esta mujer literalmente, estos Hechos, capítulo 16, versículo 17, dice que los estaba siguiendo. Y ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, o sea, lo que decía era verdad, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días hasta que Pablo no le gustó. Se volvió y le dijo a Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces vemos un ejemplo, que Pedro sanó a un enfermo y las palabras que mencionó fueron en el nombre de Jesús. Vemos un ejemplo que Pablo echa fuera un demonio y las palabras que menciona también son en el nombre de Jesús. Los dos casos nos demuestran que sí hay ejemplos bíblicos de mencionar las palabras en el nombre de Jesús para echar fuera un demonio y también para orar por un enfermo. Ahora, lo interesante de esto es que 3 capítulos después, Hechos de los Apóstoles, si usted hace un estudio acerca del nombre, el concepto del nombre, es de los libros de la Biblia que más menciona el nombre. Si hiciéramos un estudio exhaustivo, nos daremos cuenta que a los apóstoles les dijeron, no pueden seguir enseñando el nombre de Jesús. O sea que lo del nombre no es solo una palabra, no les estaban prohibiendo que mencionaran la palabra Jesús, sino que el nombre va más allá. ¿Qué es lo que debemos entender los cristianos cuando mencionamos el nombre de Jesús? ¿Por qué Jesús dijo que si pedíamos algo en su nombre, Él lo haría? Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellas, y los espíritus inmundos salían de ellos. Versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces un grupo de personas pensaron un poquito lo que piensan muchas personas en la actualidad. No, ya sé, el truco del poder está en las palabras mágicas. Por eso les digo que se siente que es como que fuera un hechizo. Entonces dijeron, ya sabemos cómo es la moda de echar fuera demonios. Yo le hablo al demonio y le digo en el nombre de Jesús. Qué interesante que así como en el pasaje que habló Jesús, en este caso los demonios les dicen, sabemos quién es Pablo, pero no sabemos quiénes son ustedes. Fíjense que la queja de Jesús es, yo no los conocía a ustedes. Y estos demonios también dicen, yo a ustedes no los conozco, no sé quién son. Aparentemente no se trata de orar y mencionar el nombre de Jesús como que fuera un amuleto, sino se trata de tener una relación en la cual conozcamos a Jesús, Él nos conozca y también obedezcamos sus mandamientos. Ahora, para la oración, tal vez es lo más común, mucha gente podría escuchar esto y decir, bueno, yo no oro por enfermos muy seguido y menos he estado sacando un demonio ni me he puesto a decirle a un demonio que salga en el nombre de Jesús. Pero la gran mayoría de personas que tenemos algún tipo de acercamiento a Jesús, tenemos una fe compartida, creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, mencionamos las palabras al final. Puede ser la oración al mediodía con el almuerzo o en la noche, decimos en el nombre de Jesús. Cuando a Jesús los discípulos le preguntaron, eso está en Mateo 6, enséñanos a orar, Él dio un modelo de oración que todos conocemos como el Padre Nuestro. Ahora es interesante porque al final Jesús no dijo, y al final van a decir en el nombre de Jesús, ni tampoco dijo van a decir en mi nombre. O sea, no lo mencionó
en el formato o en el modelo de oración que es el Padre Nuestro. Pero sí mencionó el nombre al comienzo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, alguien podría decirme, no, pero es que ese no es el nombre de Jesús, ese es el nombre del Padre, porque le está orando al Padre. Ahora, una de las cosas que quiero que estudiemos en este tema es que el nombre de Jesús y el nombre del Padre están conectados, son el mismo. De hecho, Jesús dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. El primer recuento en el que aparece este concepto del nombre está en Éxodo, cuando Moisés tiene este encuentro con Dios, hay una zarza ardiendo, mucha gente seguramente, así no lo haya leído, conoce más o menos la historia. Hay un arbustico que está en fuego, hay una voz que le habla a Moisés, él se acerca y esta voz le dice que él es el Dios de sus antepasados, que escuchó el clamor de su pueblo y que lo va a enviar a que los libere. Es muy curioso porque la primera pregunta de Moisés es, si a mí me preguntan que quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, Moisés quiere saber cuál es el nombre de este Dios. En hebreo, la palabra que Dios le dice acerca de su nombre es Ehyeh. Ehyeh, Asher Ehyeh. Eso literalmente, si lo fuéramos a hacer una traducción directa, es yo soy el que soy o yo seré el que seré. La gran mayoría de estudiosos se quedan con la segunda. Yo seré el que seré. Está hablando de que este Dios que se presenta a Moisés no depende de nadie, no depende del tiempo, es autosuficiente, existente, no está encapsulado en el tiempo ni en el espacio. Yo seré el que seré. Ahora, Moisés no puede llegar a este pueblo y decir, es que me envió, yo seré el que seré. Entonces, acto seguido, él le dice, yo seré el que seré es mi nombre, pero tú les vas a decir. Y ahí viene el nombre que muchos cristianos hoy en día, católicos, conocemos como Yahvé. No, me envió Yahvé, que es una forma diferente. Él es el que será. Primero le dije, yo seré el que seré, y después le dijo, vas a decirles que me envió, Él será el que será. Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver o qué relevancia tiene al momento de estudiar el nombre de Jesús? Muchísima, porque una de las figuras más claras de este liberador, de esta figura que venía a liberar a nosotros de los pecados y al pueblo judío en ese caso, de la esclavitud, es Moisés. Moisés es una persona que tiene un encuentro con Dios, llega a liberar a un pueblo de la esclavitud y viene portando un nombre. Viene a decirles, es que yo vengo acá con un nombre. El nombre de la persona que me envió, el Dios que me envió es este. Cuando Jesús llega y comienza a liberar a las personas, que ellos, pues obviamente la mayoría querían que los liberara de los romanos, Él viene a liberarnos de los pecados, viene portando un nombre. Y el concepto del nombre de Jesús tenemos que verlo siempre a la luz del nombre de Dios, de lo que habla toda la Biblia acerca del nombre. El nombre en el contexto bíblico es la naturaleza, las características, quién es esa persona. No es una palabra mágica, no es que yo ahora tengo tanta fe y soy un cristiano que tiene mucha codicia y quiero un montón de posesiones materiales. No me interesan los mandamientos, no me interesa tener una relación con Jesús, pero cuando oro le digo, Señor, me quiero ganar la lotería y quiero un Ferrari, y al final digo, en el nombre de Jesús. Entonces como que Dios en el cielo dijo, bueno, como yo le prometí que si Él pedía en mi nombre se lo iba a dar, pues figuró que se gane la lotería y el Ferrari. Y puede ser un ejemplo un poco exagerado, pero la lógica nuestra no está en convertirnos en un tipo de personas que cuando Dios mire diga, yo sé quién es Él, tengo una relación con Él, su corazón ha sido moldeado por mi manera de ser, por quién soy yo, entonces lo que Él está pidiendo está de acuerdo conmigo, por eso se lo voy a dar. Sino más bien, si yo digo estas palabras mágicas, Dios va a tener que cumplir porque Él dijo que iba a cumplir cuando yo pidiera en ese nombre. Más adelante Moisés se acerca al monte Sinaí, en Éxodo 20, los famosos 10 mandamientos, y uno de los mandamientos, Éxodo 27, que este es muy poco hablado y muy poco entendido, este mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y mucha gente piensa que es como, yo no debo jurar en vano. No, te juro por Dios, si es mentira, por ejemplo. O mucha gente piensa que es como no usar el nombre de Dios en chistes o no tomarlo a la ligera. Pero hay algo que va mucho más allá. Una mejor traducción de este texto sería, no portes el nombre de Dios en vano. Porque nosotros, el nombre de Dios, si lo entendemos como una naturaleza, y cuando yo digo que soy un seguidor de Jesús, se espera que la naturaleza de Jesús sea algo que yo represente en cada lugar. Entonces, cuando yo llego a un lugar y digo es que yo soy seguidor de Jesús, es una responsabilidad muy grande, porque tengo que estar portando un nombre, tengo que estar comportándome de cierta manera, tengo que estar guardando sus mandamientos, amando a mi prójimo, siendo una persona que ha sido moldeada por el nombre de Jesús. De hecho, Éxodo 34 tiene el pasaje más citado de la Biblia.
Si nosotros vamos a ver cuál fue el pasaje que la mayoría de autores citaron de la Biblia, dentro de la Biblia, está en Éxodo 34. Moisés está teniendo una conversación con Dios y dice el verso 17, esto es Éxodo 33, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que te he dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Mire qué interesante. O sea que no solamente nosotros podemos conocer a Dios por su nombre, sino Él nos puede conocer a nosotros por nuestro nombre. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, si usamos un poquito de lógica, no es que Dios dijo, por fin me aprendí tu nombre. No es como estos jefes de las empresas que demoran un año en aprenderse el nombre de los empleados y le dicen Pepito o Juanchito, no. O ese abuelito, tío que tenemos nosotros que no sabe el nombre de uno. En un caso, yo tengo un familiar que siempre me confunde con mi hermano y me dice a mí el nombre de mi hermano y a mi hermano el nombre mío. Ese no es el caso. Dios no es senil, Dios no tiene problemas de memoria y dijo, por fin me aprendí el nombre de Moisés. Lo que le está diciendo cuando dice yo te he conocido por tu nombre es que yo ahora te conozco a un nivel más profundo, conozco quién eres, he visto tu naturaleza. El nombre es la naturaleza de alguien. Si hacemos un estudio de los nombres de los personajes de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que casi todos tienen significados conforme a lo que va a pasar en su vida. Cada personaje de la Biblia y su nombre muchas veces está relacionado con lo que sucede en su vida. El nombre es la naturaleza. Por eso muchas personas, cuando le van a poner nombre a sus hijos, no solamente se preguntan si suena bonito o si pega con el apellido, sino qué significa. Que mi hijo, cuando lo nombren, estén diciendo algo que significa esto y lo otro. Entonces, le dice, yo te he conocido por tu nombre. Y Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice, mira, yo voy a pasar delante de ti, pero tú no me puedes ver porque cualquier persona que me vea se va a morir, lo cual es bastante intenso. Pero le dice, voy a proclamar el nombre de Jehová delante de ti. Jehová, esto es, digamos, si leemos Reina Valera o Yahvé, si leemos otra traducción, es el nombre con el cual reconocían personalmente a Dios. Pero él dice, voy a proclamar mi nombre. O sea que no se está refiriendo a la palabra. ¿De qué está hablando? Bueno, pasamos a Éxodo 34 y dice que estaba Moisés en la montaña y cuando pasó delante de él, dice, versículo 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces, fíjense que ahí está dando atributos de quién es él. De hecho, la historia es un poco triste porque si hacemos un paralelo, la intención de Dios era que todo el pueblo subiera a conocer a Dios. Siempre fue la intención. Ellos les dio miedo, no subieron. Y mientras Moisés está junto a Dios y Dios se está definiendo a sí mismo, abajo en el campamento, ellos han hecho un becerro de oro y dicen que este fue el Dios que los sacó de Egipto. O sea, en el monte Dios está diciendo, yo soy así. Y abajo en el campamento, el pueblo de Israel está diciendo, no, Dios es como nosotros queramos que sea. Y eso es un poco el reflejo de nuestra cultura hoy en día. Nosotros hemos querido cambiar los atributos de Dios para que sea como nosotros queremos que Él sea, pero Dios se define a sí mismo. Y por lo menos una de las características más importantes están en este pasaje. Dice que es grande en misericordia, dice que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad. Todo esto son características de quién es Él. Dice que de ningún modo tendrá por inocente el malvado. Entonces el nombre, repito, es quién es Él, cuáles son las características de cuando Jesús viene y dice que Él viene a presentarles al Padre y que ellos deben comprender cuál es su nombre, pedir en su nombre. No les está diciendo que al final de la oración los apóstoles digan en el nombre de Jesús. Está diciendo que si ellos son bautizados, Mateo 28, en su nombre, si ellos se sumergen en la naturaleza de quién es Dios, de quién es el Padre, de quién es el Espíritu Santo, van a ser personas que cuando oren, lo que pidan, como va a estar alineado al corazón de Dios, entonces Dios lo va a hacer. Salmo 37, un pasaje famosísimo que suele usarse como la mayoría de pasajes que nos enseñaron a hacer por fuera de contexto o recitando solo un versículo suelto. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces pensamos que yo, pues no sé, dependiendo de lo que entendamos por deleitar, no sé, me gozo con una alabanza y bailo un rato y después digo, bueno, Señor, ya me deleité, entonces ahora quiero el Ferrari, quiero la lotería, o lo que sea. Y no digo que pedir está mal, porque Dios sí nos invita a que pidamos.
Pero el punto es que no es una fórmula, no es que yo hago esto, entonces Dios me tiene que dar lo que yo le pida. Si vamos al original, deleitarse es ser moldeable en hebreo. Más bien sería como déjate moldear en la presencia del Señor, y por supuesto lo que vayas a pedir después de haber sido moldeado va a ser algo que es conforme a la naturaleza de Dios y Dios lo va a conceder. Entonces, si nosotros más allá del estudio bíblico queremos saber qué significa el nombre de Jesús, no debo entonces volver a decir el nombre de Jesús cuando oro al mediodía, cuando estoy almorzando con mi familia. Digan el nombre de Jesús, yo no le veo nada de malo. Pienso que los rituales son buenos siempre y cuando entendamos por qué los estamos haciendo. Porque los cristianos, los creyentes en general, somos expertos en decir cosas sin entender qué significan o sin entender por qué las hacemos. Entonces, por lo menos, meditemos si yo estoy teniendo el carácter de Jesús, si lo que pedí en esa oración va alineado con los principios de Jesús. No quiero quedarme ahí porque hay muchos otros usos, llamémoslo de esta manera, o características del nombre de Jesús que no se mencionan o no son tan comunes como el de la oración o el de orar por enfermos o echar fuera demonios. Mateo 10:21. Jesús les está diciendo que va a haber una época, un momento en que muchas personas se van a dividir. Mateo 10:21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mira qué interesante. O sea que el nombre no es solo la palabra, no es que yo mencione Jesús, entonces ya me aborrezcan. Aparentemente era que los apóstoles, su manera de vivir, hacía que las demás personas los aborrecieran. O sea que el nombre está relacionado con cómo vivimos. Mateo 18:5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué es recibir a un niño en el nombre de Jesús? Que cuando el niño venga yo mencione las palabras en el nombre de Jesús. Claro que no. Es que yo tenga las características de Jesús. Que por ejemplo cuando los niños se les acercaban y a veces decían, no, quítenle los niños al maestro, él decía, no, déjenlos que ellos vengan a mí. Que los niños, es otro de los temas que no se entiende bien en la Biblia, viéndole de una manera muy fría, el niño era la persona menos importante porque había unas características y unos rangos sociales. Entonces estaban los esclavos y los niños y las mujeres, y arriba los hombres y sobre todo los que eran pudientes o patriarcas. Entonces cuando él dice reciban a un niño, está diciendo reciban a la persona más humilde. Si yo recibo a una persona humilde, estoy teniendo una de las características de Jesús, que era que recibía a las personas humildes sin importarles si eran poderosos o no. Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, son ejemplos para darnos cuenta que el nombre de Jesús es una característica en la cual recibo a los humildes, en la cual hay cosas que dejo a un lado por seguir mi fe, en la cual puede, por ese comportamiento de tener el nombre de Jesús, hay gente que no le caiga bien. El nombre de Jesús es una característica en la cual yo debo representar la santidad de Dios delante de otros. Esto es Juan 15. Mateo 19, no, es Mateo 19, Juan 1:12. Juan 1:12, comienzo de Juan. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué importante esto. Uno de los miedos más grandes hoy en día, ¿verdad? Porque toda nuestra cultura, cuando nos acercamos al cristianismo, es para ver si soy salvo o no soy salvo, si me voy al infierno o no me voy al infierno. No digo que esté mal pensar en eso, pero en alguna otra de las enseñanzas que vamos a ver, vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Será que ser hijo de Dios solamente es me voy a este lugar o a este otro lugar cuando muero? ¿O será que está relacionado con quién soy yo? ¿Qué tipo de persona soy? Hay un dicho por ahí que dice, de tal palo, tal astilla. O hijo de tigre sale manchado. Tenemos un amigo que tú ves a su hija de 3 años y es como que le hubieran quitado la cara al papá y se le hubieran pegado a la niña. Entonces uno dice, no la puede negar. ¿Será que eso es lo que representamos nosotros? ¿Será que cuando la gente nos ve a nosotros dice, ay, esta persona se comporta en esta área por lo menos como Jesús? Es un tema, de verdad, bastante confrontador. Pero que creer en el nombre de Jesús no es yo hice una oración en una iglesia un día y dije las palabras mágicas en el nombre de Jesús, pero no me parezco a Jesús, no tengo una relación con Jesús.
porque aparentemente eso es lo que le pasó a mucha gente. Pensaban que eran solo las palabras y el mismo Jesús dijo que no los conocía. Juan 15:16, dice Jesús, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Está hablando con los apóstoles. Y los he puesto para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok. Que cuando yo he dado fruto, que cuando yo tengo una relación con Dios y pido, ya sabemos el contexto. Y mire lo que dice después. Dice, esto les mando, que se amen unos a otros. Que el pedirle al Padre no es solo una transacción, sino que si yo soy una persona que me parezco a Jesús, una de las características es que me voy a amar con las personas que hago comunidad. Juan 17:6, he manifestado tu nombre. Aquí Jesús le está hablando al Padre, está orando. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces él dice, yo durante 3 años les mostré cuál era tu nombre. Y otra vez, ¿qué está diciendo Jesús? Le repitió, a ver, hagan planas. Jesús, J-E, bueno, está en hebreo. De hecho, Yeshua significa salvación, que también habla pues de la función de Jesús. Por supuesto que no es eso. Ellos obviamente se sabían el nombre de Él. La naturaleza, Él dice, yo estuve con ellos y les mostré cuál era la naturaleza tuya, que es la mía. Les mostré cómo comportarse, cómo hacer misericordia. Les modelé. El versículo 11 de ese mismo capítulo, Juan 17. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Mira qué interesante ese concepto. ¿Cómo puede uno ser guardado en un nombre si es solamente una palabra? Pero si es una naturaleza, que si yo permanezco guardando los mandamientos de Dios, que si tengo el corazón de Dios, aparentemente el Padre me puede proteger. Y dice después, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Que la unidad es otra de las características súper importantes de un seguidor de Jesús. De hecho, Pablo en la gran mayoría de cartas, la tesis principal, especialmente Efesios, es la unidad. Que hoy en día en nuestro cristianismo no promovemos unidad, pero sí me interesa que si yo al final de la oración digo, abracadabra en el nombre de Jesús, entonces Dios tiene que darme lo que yo estoy pidiendo. Juan 17:26, yo les he dado a conocer tu nombre otra vez. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es que fíjese que el nombre está relacionado con el amor, con la unidad, con que se amen unos a otros. Ese es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no son palabras mágicas al final de una oración. El nombre de Jesús es cómo me comporto. Pablo dice, todo lo que hagas, no es que ahora hagas algo y digas en el nombre de Jesús, porque los cristianos somos campeones para volver todos rituales y para repetir palabras vacías sin sentido. Que me gusta decir el nombre de Jesús al final de la oración, está bien, digámoslo. Pero entendamos, ¿será que aparte de decir las palabras estoy viviendo conforme a Jesús me enseñó? ¿Será que estoy guardando sus mandamientos? ¿Será que cuando llego a pedir esa petición o esa oración está, verdad, permeada por una persona que tiene el nombre de Jesús? Que ahora entendimos en una vista muy rápida que el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Es la característica que hace miles de años, cuando Dios fue a levantar un liberador, le dio su nombre. Que cuando Jesús llegó a liberarnos del pecado venía con un nombre, cargaba un nombre. Que el mandamiento de Éxodo 20, cuando dice que no usemos el nombre de Dios en vano, es que muchas veces nos presentamos, oramos bonito, tenemos la fórmula mágica, decimos al final en el nombre de Jesús. Pasa mucho, uno dice, este negocio nos va a ir bien. Y la gente que ni siquiera es creyente dice, en el nombre de Jesús. Y se anima uno, ¿no? Como decir abracadabra. O sea, así que démosle una segunda mirada a qué significa el nombre de Jesús. Démosle una segunda mirada a qué significa mencionar estas palabras y convertirnos en el tipo de persona que ni siquiera tenemos que mencionarlo, nomás nuestra vida refleja el nombre de Jesús. Y que Dios tenga misericordia de nosotros para que de verdad podamos ser personas que reflejamos el amor, la unidad, que todas las cosas que hagamos de aquí en adelante sean hechas con amor, como si estuviéramos sirviendo a Dios y no queriendo impresionar a los hombres, que no sean con codicia, y que podamos representar y mostrar la santidad de Dios a las demás personas. En el nombre de Jesús, amén.